Vamos a continuar con nuestro tema. Les digo que no le quiero llamar serie, pero voy a estar hablando del Evangelio. El Evangelio es bien importante. Ya aprendimos qué es el Evangelio, aprendimos acerca del carácter de Dios. Hoy vamos a seguir hablando de este carácter de Dios. Y es bien importante que nosotros podamos transmitir claramente el Evangelio, porque muchas veces transmitimos el Evangelio de una manera errónea. Y es cuando la gente pues no conoce al Dios verdadero. Y eso hablábamos un poquito la última vez que compartí con ustedes. Búsquenlo ahí en YouTube si no pudieron oír esta conferencia. En nuestra página de YouTube, ahí en Amistad del Sur, van a encontrar las pláticas que he dado al respecto. Entonces, hoy quiero tocar el tema de la ira de Dios. Pero para poder hablar acerca de la ira de Dios, tenemos que hablar primeramente de su justicia. Entonces, no podemos irnos directamente a la ira de Dios sin entender antes la justicia, que ese es un problema que muchos de nosotros tenemos hoy en día. Hoy la humanidad nos ponemos en ese papel de jueces de cómo debe de ser el carácter de Dios. Decimos, Dios tiene que ser así, Dios no puede ser injusto, Dios no puede ser malo, Dios no puede tener ira, Dios tiene que tener puro amor. Y nos ponemos en ese carácter, en esa posición de jueces. Empezamos a hacer preguntas por ejemplo, ¿cómo puede existir el infierno? Si Dios es tan bueno, ¿por qué va a existir el infierno? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no salva a toda la humanidad? ¿O por qué Dios ordenó a su pueblo destruir a los filisteos, a los cananeos? ¿Por qué Dios mandaba matar a todos esos pueblos? ¿Por qué era así un Dios malo? ¿No? Son preguntas que mucha gente nos hace, o probablemente tú todavía tienes esas dudas. Dices, yo sí creo en Dios, pero hay una parte de Él que no me gusta, porque pues sí, en el Antiguo Testamento ¿cuántos pueblos mató? El diluvio, el enviar fuego del cielo, con el faraón, la última plaga, matar a los primogénitos. Entonces de pronto nos ponemos en esta posición de jueces y decimos, Dios es malo, Dios es injusto, ¿por qué siempre Dios está enojado? ¿Por qué siempre está pidiéndome que me porte bien? Y tenemos este tipo de preguntas, y muchas veces es porque no conocemos el carácter de Dios, porque nos han vendido a Dios con un evangelio y lo ponen todo color de rosa, y entonces es cuando decimos, ¿por qué Dios es así? Pero cuando tú lees su palabra y entiendes la justicia de Dios, entiendes su santidad, te das cuenta de por qué Dios actúa de esta manera. Y para hablar de la justicia, si tú te vas a un diccionario y buscas esta palabra, pues sí vas a encontrar que es hacer las cosas bien, que la balanza esté centrada, que no se vaya de un lado ni para el otro. Y tipo de definiciones vas a encontrar de justicia. La ciencia no puede describir o entender qué es la justicia, porque es algo que sale de la mente del hombre, no es algo palpable. La ciencia te puede decir, mira, el piso está hecho de este material y es así, un árbol está hecho de así, el ser humano crece, se reproduce de esta manera, y puede ir explicando la ciencia estas cosas. Pero la justicia es algo que no puede explicar, porque es algo que no es palpable, no es tangible, y es algo que sale de la mente. Entonces poder dar una definición correcta de qué es justicia es algo en donde nos metemos en un gran problema, porque para México hay justicia de una forma, para Estados Unidos hay de otra. Es más, ahorita si yo les digo Rusia está haciendo justicia, podríamos entrar en un gran debate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Rusia dice que está haciendo justicia, Croacia dice que está haciendo justicia, y todo el mundo está haciendo justicia por todos lados. ¿Cuál es la justicia verdadera? Y a lo mejor tú dices, yo sé cuál es. Ellos están mal o ellos están mal, yo estoy bien. Y es ahí en donde nos metemos en diferentes problemas. ¿Cuántos no hemos oído de gente que le están buscando, por ejemplo aquí en México, y se va a otro país porque lo que hizo aquí es algo malo y se tiene que ir a la cárcel, pero en ese país no pasa nada, ¿verdad?
Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde queda esa justicia perfecta? Si quisiéramos aplicar justicia para todo el mundo, ¿cuál sería esa justicia perfecta? ¿Cómo podríamos llegar a una justicia perfecta? Si tan solo nos basamos en México, ¿cómo es la justicia de México? ¿Quisieran tener la justicia de otro país? Algunos dicen sí, otros dicen no. Entonces, la mitad y la mitad. Entonces, he ahí el problema, que el ser humano no puede realmente ser justo. La humanidad no puede encontrar una justicia perfecta, porque todo está en la mente y cada persona lo puede definir de una forma diferente. Vámonos a un ejemplo más sencillo, ya no de humanidad, el hogar. En la casa los papás hacen justicia y los hijos dicen no es cierto, ¿verdad? Porque mi vecino lo tratan de una manera más justa que a mí. ¿Cuántos supieron que ya se aprobó esa ley de que ya no les vamos a poder pegar a los hijos? ¿Verdad? Acaba de aprobarse la semana pasada. Ya hicieron lo mismo que en Estados Unidos y ya van a poder llamar a la policía y decirles aquí me están pegando. Entonces estamos entrando en tiempos bien difíciles. Lo que es justo para una familia es injusto para la otra familia. ¿A qué hora deben de llegar los hijos a la casa? ¿A las 8 de la noche, a las 9, a las 10, a las 3 de la mañana? ¿A las 6 de la mañana? ¿3 días después? ¿Cuál es donde entra? Para unos papás dicen, no, tú a las 9, no, tú a las 10, tú 3 días después. Y entonces empezamos los hijos, eso es injusto, porque a ellos sí los dejan. Entonces no podemos encontrar justicia, pero Dios sí es el Dios justo y su justicia es perfecta. Acompáñame ahí a los Salmos, al libro de los Salmos, al capítulo 45. Salmo 45, versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Algo que hablábamos la vez pasada y hoy lo voy a terminar es esto, que el cetro de justicia, algo que realmente está Dios presente y Dios es en esencia justo. Él siempre ha sido justo, eternamente ha sido justo, y eso nuestra mente no lo puede entender. Es algo que dice, la justicia se tiene que aprender. ¿Alguno de ustedes aprendió justicia desde que nació? Dice, yo ya nací siendo justo, o tuvo que ir aprendiendo qué es justicia. Y cada uno de nosotros lo ha entendido de una manera diferente. Pero Dios siempre ha sido justo. Ahí adelantito en el Salmo 145, versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. ¿Qué nos está diciendo? Justo es Jehová en todos sus caminos. Todo lo que ha hecho, todas las decisiones que Dios ha tomado han sido justas. Pero ¿por qué el diluvio? Podemos hablar de eso más adelante. Pero ¿por qué mandó esto? ¿Por qué hizo el otro? Todas sus decisiones, todo lo que él ha hecho ha sido justo. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y aquí entra una parte bien importante. Aquí ya estoy mencionando la ley. Recuerden que antes de que existiera la ley, cuando Adán y Eva fueron creados,
no había ley. Solo había un mandamiento que tenían que respetar. ¿Cuál era ese mandamiento? No comas de ese árbol. Puedes comer de todos, de todo es tuyo, pero de ese árbol no comas. ¿Saben por qué tenía que existir esto? Porque si no, el hombre nunca hubiera tenido libre albedrío. Si nunca hubiera existido esta decisión que pudiera tomar, entonces nunca hubiera existido el pecado y el hombre hubiera tenido que obedecer siempre, porque todo era perfecto. Para que el hombre pudiera tener libre albedrío, tenía que poder tomar una decisión. Y la única decisión que se podía tomar era ponerle: decide entre el bien y el mal. Y al ser engañado, decidió por el mal. Y ahí se desencadena todo el problema. Por eso, después de pasado el tiempo, Dios empieza a poner leyes. Empieza con los 10 mandamientos y después nos avienta Levíticos, Números y Deuteronomio. Ahí aviéntense, si quieren aprender ley, estudienla. Ahí está toda la ley. Y entonces de esa ley está hablando aquí en Romanos, dice: pero ahora, aparte de la ley, de todo eso que se tiene que cumplir para que tú puedas recibir justicia, para que seas realmente un buen hombre y tengas vida eterna, tenías que cumplir toda esa ley. Dice: se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Testificada, tú vas a ver en otras versiones que dice aprobada, avalada por la ley y por los profetas. Esta justicia de Dios no es solamente que dijo: bueno, ahora vamos a cambiar las cosas. Dice, tuvo que cumplir la ley, se tuvo que testificar, tuvo que ser avalada, y entonces por eso la justicia de Dios vale. Dice en el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Se cambió la ley por la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí estamos hablando de que Dios puso ley y dijo: si todos obedecen la ley, entonces serán salvos, habrá vida eterna, comunión conmigo. Pero al no ser posible esto, porque el hombre no pudo cumplir la ley, porque nosotros no podemos cumplir la ley, dice: ok, hay otro camino, que es por medio de la justicia de Dios. Para poder decir que cumples toda la ley, hay un camino que se llama Jesucristo, fe en Jesucristo. Y como se dan cuenta, en estos 3 temas que llevo, todavía no entramos al tema del pecado ni aceptar a Jesús. Y esta parte es bien interesante, porque a veces el evangelio lo queremos resumir tanto que ya no tiene el significado que realmente debe de llevar. Y no estoy peleado con los métodos de evangelismo. Yo he ocupado cientos de métodos para evangelizar. ¿Cuántos han usado, por ejemplo, la pulsera, el libro, los payasos, los mimos, las canciones? Algunos dicen: yo me baso en Romanos, yo me baso en los evangelios para evangelizar, ¿no? Y tenemos diferentes métodos, y 5 pasos, y 7 pasos, y 10 pasos, y 3 pasos, y así vamos evangelizando. Pero a veces resumimos tanto que la gente no entiende realmente qué es el evangelio y por qué Jesús tuvo que morir. Por eso es que ahorita me estoy tomando el tiempo de ir paso a paso, y todavía no entramos a nada de lo que resumimos en esos 3, 5, 10 pasos, ¿verdad? Apenas ahorita estamos como entrando a esa parte de había ley y ahora hay gracia y justicia y Jesús. Todavía no entramos a nada de eso. Entonces es importante que entendamos todo el evangelio, porque por medio de la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, podemos decir: ahora ya no hay ley, ahora hay justicia de Dios por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 17, ahí adelantito. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El problema
está en que muchas veces nosotros no entendemos el pecado y no entendemos realmente la magnitud del pecado, y por eso pensamos que Dios es injusto, porque queremos que su justicia sea conforme nosotros queremos. Este pecado no fue tan grande, Señor, ¿por qué debe de haber justicia? Y si lo ponemos como con los niños, cuando los tenemos que corregir con la vara de la corrección, ay papá, no me porté tan mal, solo me merezco un varazo. No, ahora sí me porté mal, me merezco 3. No, 10 son muchos, solo 1. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque queremos hacer justicia como yo quiero, porque no entendemos la magnitud del pecado. Hechos, capítulo 17. Ahorita estamos estudiando esto en grupos en casa, y cuando llegaba aquí me acordaba de las clases que tomamos, y yo no sé si ustedes la tomaron, esa clase de no todos creerán, que podemos compartir el evangelio, pero pues no todos van a creer. Y unos versículos antes de lo que estuvimos tomando, mira lo que dice aquí, Hechos capítulo 17, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Ok? Nosotros que ya somos linaje de Dios, no debemos de pensar de esta manera, cosas terrenales, cosas del mundo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿ok? Dice, ya pasé por alto todo, Dios dice, ya pasé por alto todos estos tiempos hasta este momento que está en Hechos. Dice, Dios pasó por alto todo el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ok? Tengan esto claro, dice, a partir de aquí todos los hombres se deben de arrepentir, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque el varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esta parte es bien interesante, porque aquí está diciendo Dios, ¿sabes qué? Ya no hay ley, ahora va a haber gracia, pero un día yo voy a juzgar con justicia. A partir de este momento, yo voy a juntar todo, y cuando estés delante de mí, te voy a juzgar con justicia, porque entregué a mi hijo. ¿Te das cuenta de lo que hizo aquí? Y entonces dice la gente, ya vas a empezar con la resurrección otra vez. No le hicieron caso a todo lo que había dicho antes, sino que cuando dijeron resurrección, ya vas otra vez. Y a veces así nos pasa cuando evangelizamos, ya vas con Jesús otra vez. Y están ciegos, sordos, y no entienden toda la transgresión, no entienden la magnitud de los pecados. Y es por eso que debemos de explicar esto paso a paso, tomándonos el tiempo necesario para que la gente pueda entender, para que el Espíritu Santo pueda obrar en ellos y hacerles ver la magnitud de sus pecados. Porque un día van a estar delante de Dios y Él los juzgará con justicia. Ahora, para entrar en esto de la justicia, vamos a ver la justicia de Dios. Vamos a ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No se preocupen, lo voy a dividir en dos, porque como me aventé un rato dando anuncios, yo sé que algunos dicen, ¿en serio vamos a empezar desde el principio hasta el final y nos vamos a ir en un ratito? Sí, ahorita ya nos vamos. No se preocupen, lo dividimos en dos. Así que ponme mucha atención. Ya, no te espantes, relájate. Ahorita vemos hasta dónde llegamos. La justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Porque aquí dice, va a juzgar con justicia.
¿Cuántos quieren saber cómo va a juzgar, no? Es como cuando vamos al examen. ¿Qué va a venir el examen? ¿No? ¿Cuántos les gustaba saber qué va a venir el examen? A mí me encantaba. Dígame de dónde a dónde, para ya no estudiar de más, ¿no? Y si me puede dar las preguntas, mejor. Así ya llego más preparado al examen, ¿no? Entonces, Dios va a juzgar con justicia. Lo primero que debemos de saber es que en toda la palabra, en toda la escritura, en todo el tiempo que ha existido el mundo, la ira de Dios nunca ha sido caprichosa, autoindulgente, ni irritable o moralmente innoble. La ira de Dios nunca ha sido caprichosa, autoindulgente, irritable o moralmente innoble. Cosas que para el hombre siempre pasa. Cuando una persona ya cae en ira, siempre termina haciendo cosas porque ya se irritó, porque es un capricho, ¿no? Y esto es o porque moralmente no lo hiciste correcto. Pero el problema, como les comento, no está en nuestra evaluación de la ira de Dios. El problema está en la evaluación de la magnitud de nuestros pecados. Te lo vuelvo a repetir, nuestro problema no está en la evaluación de la ira de Dios. Nuestro problema está en la evaluación de la magnitud de nuestros pecados. No, en lugar de evaluar la magnitud de los pecados, andamos evaluando la ira de Dios. No, Dios aquí sí se excedió, porque yo soy el juez y yo decido hasta dónde era el límite. O sea, sí podía inundar el mundo con el diluvio, pero solo 2 metros. Ya más metros ya no, eso ya es ira mala, ¿no? Sí podía quemar la ciudad, pero nada más la mitad. Y así queremos evaluar a Dios. Es que ahora sí te excediste con tu ira. El problema es que lo que debemos de evaluar es la magnitud del pecado. Y es ahí en donde minimizamos nuestros pecados. ¿Qué tanto es tantito? Hay un pecadito. El chisme no es tan malo. Los malos son los que andan de adúlteros. Y así queremos evaluarlo. Éxodo capítulo 15. Y les digo, la ira de Dios va muy de la mano con su justicia. Por eso no puedo hablar de uno y del otro, porque Dios siempre es justo. Éxodo capítulo 15, versículo 7. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como a hojarasca. Decimos, ¿en serio, Señor? ¿Como hojarasca? De esas plantitas secas que juntas les prendes y se hacen polvo en un segundo. Dice, así envió su ira. Éxodo 22, ahí adelante. Tú puedes terminar de leer estos capítulos porque son historias completas de lo que hizo con estos pueblos. Éxodo 22. Y mira lo que aquí escribe. Es un mandamiento, parte de la ley. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá. Y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. ¿Qué se va a encender? Su furor. Y entonces a espada. Señor, o sea, tu ira sí es tremenda. Pero minimizamos que está diciendo, si tú atacas a la viuda y al huérfano, ay, pero Señor, la viuda y el huérfano, ¿qué? Dice, no, mi furor se va a encender. Levíticos, capítulo 26. Los fui formando para que fuera más fácil que ustedes puedan ir cambiando sus hojitas. Vamos ahí avanzando en sus Biblias.
Me tomé todavía todo eso porque los tenía todos revueltos, pero dije, bueno, voy a ser buena persona y los vamos a ir. Como vamos a leer muchos versículos, los fui formando. Levíticos capítulo 26, versículo 27. Si aún con esto no me oyereis, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. ¿Cuántas veces? 7. O sea, tú cometiste un pecado y él va con 7. Señor, eso sí no es justo, es 1 a 1. ¿Se dan cuenta que de repente evaluamos la ira, la justicia y minimizamos el pecado? Está bien interesante esto. Yo cuando leía decía, no, Señor, pues sí está fuerte tu ira. Segunda de Reyes, capítulo 22. Ahí más adelante. Segunda de Reyes, capítulo 22. Versículo 13. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. El libro del que están hablando es de la ley. Se encontraron con todo eso, con todo lo que era la ley. Estaba perdido, lo encontraron y entonces van y preguntan: porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Dice que se encendió la ira de Dios contra ellos, ¿por culpa de quién? De sus padres. Señor, qué injusticia tan grande, porque yo no hice nada, fueron ellos, ¿verdad? Pero no entendemos la magnitud de los pecados. Y entonces nos queremos poner como jueces y decir: Señor, es que si eres bien enojón. ¿A poco no? Vamos hasta aquí y todos decimos: sí, Señor, eres bien enojón. ¿Por qué? Porque no entendemos la magnitud del pecado. Y hasta aquí, hasta Proverbios capítulo 6. Versículos del 16 al 19. Proverbios capítulo 6, del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Ya estuvimos hablando de la ira y ahora dice aborrece. Y mira lo que aborrece. Yo cuando leía este primer versículo decía: no, pues va a aborrecer cosas fuertes, ¿no? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. A esos aborrece y abomina el Señor. Y cuando yo leía esto decía: Señor, estás comparando a una persona que siembra discordia, el que anda diciéndote: ay, mira, él está mal, deberías de salirte, y anda dividiendo a las personas, a las familias, a las iglesias. A esa persona que te anda diciendo cosas así, lo compara con una persona que dice: las manos derramadoras de sangre inocente. Y a lo mejor nosotros decimos: no, es que es más fuerte el que mata y derrama sangre al que anda ahí nada más de chismoso. Pero el Señor los abomina de la misma manera. Muchas veces decimos que para el Señor los pecados hay chiquitos y grandes, ¿no? Hay pecado chiquito y hay pecado grande, y hay uno que el Señor sí te perdona y el otro no. Pero para el Señor el pecado es pecado, sea grande, sea pequeño, es pecado. Y cuando leía esto decía: bueno, sí es cierto, porque
El testigo falso que habla mentiras. No, pues sí es una mala persona. Pero ¿a poco lo comparas con un derramador de sangre? Aquel que habla mal de ti. Y el juicio será el mismo. Y dice, eso es justo. Me recuerda la parábola de aquel hombre que fue a buscar empleados. Y dice que encontró a unos y les dijo, te voy a pagar. Te voy a pagar, si no mal recuerdo, un denario. Y si no era un denario, ustedes ya busquen qué era. Pero según yo era un denario. Un denario para que me trabajes toda la jornada. Y dice que los encontró en la mañana y la jornada era hasta la tarde. Entonces ellos aceptaron y dijeron, sí, vamos a trabajar por un denario toda la jornada. Y dice que después a mediodía se encuentra a otros trabajadores y le dice, oye, ve a trabajar a mi villa, te voy a pagar un denario. Y dicen, sí, adelante, pues págame lo que sobra de jornada por un denario. Y entonces ahí están los trabajadores dándole, ¿no? Desde temprano, mediodía, pasada la tarde, ahí están trabaje y trabaje por su denario. Y dice que de pronto este hombre llegó y encontró otros trabajadores, ya pasada la tarde, ya casi se acaba la jornada y le dice, te voy a pagar un denario si tú vas y trabajas. Y ellos pues felices, ¿no? Dijeron, ay, pues por un denario que ya trabajé un par de horitas, está bien. Se fueron a trabajar. Cuando llegó y les empezó a pagar, los primeros se enojaron y dijeron, oye, ¿por qué nos estás pagando lo mismo? Si yo trabajé la jornada completa y ellos solo trabajaron un par de horas, ¿por qué nos pagas lo mismo? ¿Y qué les dice este hombre? Yo te dije que te iba a pagar un denario, a ellos les dije que les iba a pagar un denario. Fui justo con los dos, porque tú aceptaste trabajar por un denario, ellos aceptaron trabajar por un denario. Pero para nosotros eso fue injusto. Pues les hubiera pagado 2 denarios a los otros, o medio denario a los que trabajaron poquito, porque así es nuestra mente. Y así lo manejamos con los pecados. Pero nosotros no podemos minimizar ningún pecado. Isaías 66. Y aquí vamos a ir cerrando. Isaías 66, porque hasta aquí tú puedes encontrar cientos de ejemplos de la ira de Dios, como se los comentaba hace un rato, ¿no? Las plagas, el diluvio, Sodoma y Gomorra. El otro día mi hija me estaba contando que salió en la tele una serpiente. Me dice, ay papá, ¿esa serpiente es mala? Le digo, sí. ¿Mala como las serpientes que envió Dios? Yo, ¿cuáles serpientes que envió Dios, hija? Sí papá, mandó unas serpientes y después construyeron una serpiente de imagen de esas falsas. Yo, ay, ¿sí es cierto? Ya ni me acordaba y mi hija me recordó, le acababa de leer la historia. Cuando el pueblo de Israel peca contra Dios y entonces salen serpientes y las empiezan a morder, empieza a haber mortandad, se empiezan a morir todos y entonces Moisés tuvo que correr y le dice a Dios, construye una serpiente y todo el que la mira se va a sanar. Díganme, o sea, ¿de dónde salen esas ideas? No, es que Dios sí se pasó con eso de serpientes. ¿Te ha picado una abeja? ¿No? Sí. Y no quiero que pase. Es que ahorita me acordé porque a un chico le picó una abeja. Pero un alacrán, ¿sí les ha picado un alacrán? Sí, a mí nunca, ni una. Sí, una abeja sí, alacrán no. A mi esposa ya le picó un alacrán. ¿Les cuento? Les cuento. Cuando nació Elena, ahí donde vivimos, pues hay roca volcánica, entonces siempre hay alacranes. En una de esas la va a sentar en el huevito, mete las manos y ¿qué creen que ahí había adentro? Un alacrán. Entonces le picó a ella la mano y ya nada más me pasó a la niña y así, me picó algo. Entonces ya fuimos a ver y era el alacrán. Era de esos negros chiquitos. Y nosotros diciendo, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, no hagamos nada, porque dicen que como estás lactando no pasa nada. Y pues sí, el Señor ahí la sanó, ya no tuvimos que ir a hacer nada. Pero bueno, le picó un alacrán. ¿A quién más le ha picado un alacrán? Ok, ¿les dolió?
y corrieron a hacerse algo, ¿no? A alguien lo ha mordido una serpiente. O sea, si una abeja duele, un alacrán duele, una mordida de perro, ¿alguien lo ha mordido un perro? Sí, ya también los no, bueno, pobres de ustedes. Una mordida de perro, ¿no? Pues debe de doler. A mí nunca me ha mordido un perro, pero debe de doler. Ahora serpiente, todavía que te clava los colmillos te echa veneno, ¿no? Y si arde el veneno de la abeja o el veneno del alacrán, ¿cuánto más debe de arder el veneno de una serpiente? Y eso fue lo que les mandó. Serpientes, órale, ya me hartaron, serpientes, maten a todos. Y con el pueblo de Israel puedes leer cientos de historias, ¿verdad? Cada rato ese pueblo era tremendo. Y así podemos ir leyendo diferentes historias de lo que Dios hacía. Y es donde decimos, Dios es injusto. Pero esa es la justicia de Dios. ¿Por qué hoy en día no están pasando esas cosas? ¿Por qué la justicia de Dios de pronto la leemos en el Antiguo Testamento de una forma y en el Nuevo como que no vemos a un Dios de esta manera? ¿Acaso alguien ya se enteró de que quemó otra ciudad? No, ¿verdad? ¿Alguien ya se enteró de que salieron serpientes y empezaron a matar gente? ¿O que se abrió la tierra y se los tragó? Ya no lo hemos oído. ¿Por qué? Y eso es lo que les voy a compartir la siguiente vez, de la ira de Dios, pero vamos a ver qué pasó. Isaías 66, con esto quiero ir terminando porque es como introducción para la siguiente vez y cerrando con esto. 66:15, Isaías 66:15. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Esto no se ha cumplido, es una profecía que viene para el tiempo futuro. Jeremías 4:4. Circuncidad a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá, moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Jeremías 4:4. Aquí no está hablando que su ira va a ser con furor, con espada, y que los muertos se van a multiplicar. ¿Ok? Esto es algo que se va a cumplir en un futuro. No se ha cumplido hasta el día de hoy, pero se va a cumplir. ¿Cuándo se va a cumplir? Se los puedo ir adelantando: cuando Él venga en su segunda venida. Ahí se va a cumplir la ira de Dios con furor. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué vemos este cambio de pronto del Antiguo al Nuevo Testamento? Lo vamos a ver en la próxima vez que me toque compartir. Así que vengan. ¿Cuándo me toca? No sé, porque si les doy fecha, entonces dicen, voy hasta ese día. Vengan, porque me puede tocar el próximo domingo, o en 15, o en 3, o en 6 meses. No es cierto. ¿Quieren saber qué pasa? Sí, ¿verdad? Pero ya se nos acaba el tiempo, y yo sé que algunos tenemos cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, llevémonos esto: la justicia de Dios es perfecta. El problema está en que minimizamos la magnitud de nuestros pecados. Así que yo te invito en esta tarde ya a que nos pongamos a cuenta con Dios. Como ya les dije, no hay pecado chiquito, no hay pecado grandote. Para Dios, pecado es pecado. Y si ahorita el Espíritu Santo te está diciendo, ¡ay! Entonces esto es pecado, sí. ¿Y la ira de Dios vendrá sobre de mí? Sí. ¿Y su justicia y me va a juzgar? Sí. ¿Por qué no mejor arrepentirnos y seguir caminando en la gracia y el amor de Dios? ¿Verdad? Es un buen tiempo para hacerlo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz.
Y si hoy nos has hablado así es porque algunos de nosotros lo necesitamos. Necesitamos esas advertencias para regresar al camino. Por eso hoy venimos delante de ti a pedirte perdón por estos pecados que a veces minimizamos. Hoy nos arrepentimos. Ayúdanos a dejarlos. Ya no quiero ser así. Quiero cambiar. Quiero conocerte más. Quiero caminar en tu gracia. Yo no quiero que ese día que me presente enfrente de ti, en ese juicio, me juzgues para mal. Yo quiero recibir coronas y galardones. Quiero vivir eternamente contigo. Pero ayúdame a cambiar. Renueva mi mente, aviva mi espíritu. Que ese viejo hombre muera y que mis pecados queden ahí atrás. Hoy decido cambiar. Ayúdame, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú estás aquí por primera vez o trajiste un invitado, te voy a invitar a que pases de mi lado izquierdo. Está Agustín levantando su mano. Queremos orar por ti, regalarte una porción de la Escritura y explicarte un poco más de quién es Jesús. Y familia, los amo con todo mi corazón. Que el Señor los bendiga.